acuerdo. Partimos nomás entonces, Doc. Dale. Muy bien. Entonces hoy día vamos a hablar en este journal de un paper que salió el año pasado, que es del estudio Empower 010, que habla de atezolizumab adyuvante tras quimioterapia en pacientes con cáncer de pulmón no células pequeñas. Este es un estudio fase 3 que vamos a discutir y unos minutos más adelante les voy a pedir su ayuda con un caso clínico, pero mientras tanto les voy a mandar ese link para ver si en el transcurso de la presentación se pueden meter y ayudarme a contestar dos preguntas muy sencillas. A ver si las podemos discutir después. Entonces, ¿qué sabemos de cáncer de pulmón resecable? Bueno, es una enfermedad de muy alta mortalidad, incluso considerando que tiene su tratamiento es con intención curativa, pero sabemos que desde el estadio 1B, donde se muere a los 5 años un tercio de los pacientes, al estadio 3A, que es en general resecable, que se muere 2/3 de los pacientes a 5 años, se han intentado hacer distintas intervenciones para mejorar estos resultados y curar a una mayor proporción de pacientes. El estándar de cuidado es la cirugía actualmente y desde mediados de los 90, inicios de los 2000, han empezado a aparecer estudios que han demostrado beneficio de terapia sistémica en adyuvancia y que han demostrado mejoría modesta en la sobrevida global. En algunos casos muy seleccionados se utiliza radioterapia, pero esto en el fondo no es parte del estándar en los pacientes hasta estadio 3A. Entonces aquí vemos que estos han sido los grupos de pacientes más estudiados en adyuvancia y que es el grupo de pacientes que se incluyó en este estudio, del estadio 1B al estadio 3A. ¿Y qué sabemos de inhibidores de checkpoint inmune en pacientes con cáncer? Bueno, está bien estudiado en pacientes con cáncer de pulmón avanzado y es estándar en muchos escenarios, ¿cierto? Que se escapan de los objetivos de esta reunión. Y también se ha vuelto estándar en los últimos años en pacientes con cáncer localmente avanzado, no resecable, que van a quimioradio definitiva. Y esto ha puesto un poco las alarmas en pensar cómo podemos sacarle más provecho a la inmunoterapia en enfermedades no metastásicas. Así que cuando se empezó a pensar en este estudio, había algunos datos estaban los datos gestándose los datos de quimioradio e inmuno, y había algunos datos de adyuvancia y neoadyuvancia con estudios pequeños iniciales. Entonces ellos diseñaron este estudio para evaluar si es que después de la cirugía podría haber beneficio de la inmunoterapia con inhibidores de checkpoint. Considerando esto, la pregunta de investigación de los investigadores de este paper fue si el uso de atezolizumab adyuvante mejora la probabilidad libre de enfermedad en pacientes con cáncer de pulmón no células pequeñas en estadio 1B a 3A que se sometieron a cirugía y que fueron a quimioterapia adyuvante con cisplatino, que hasta ese momento era el estándar. Hay que recordar que el atezolizumab es un anticuerpo monoclonal inhibidor del PDL1. Para esto, diseñaron un estudio fase 3, randomizado, controlado y sin ciego. Reclutaron desde el 2015 hasta el 2018 y son bien claros en expresar que el financiamiento fue por la Roche y que estuvo encargado desde el diseño del estudio hasta la supervisión de la redacción del manuscrito. Ellos pusieron a las personas, etc. Fue un estudio muy controlado por la industria. Y dentro de los métodos quería destacar que esto no es para leerlo, pero en el fondo este es el protocolo del estudio. Vemos que tiene 8 versiones y que con los años fue cambiando entre el 2015 y el 2020. En estas 8 versiones se fueron agregando, metiendo y sacando un montón de cambios que al final hicieron el protocolo de estudio muy distinto a como se había planteado inicialmente. Entonces partió con algo muy sencillo, ¿cierto? Y después se fue complicando, fueron cambiando los outcomes primarios, incluso los outcomes secundarios, incluso los primarios, la metodología, la medición del PDL1, etcétera, y al final quedó un estudio muy distinto al cual se había planteado inicialmente.
Los pacientes que se utilizaron fueron pacientes en el estudio, fueron pacientes con cáncer de pulmón, no células pequeñas, de las etapas que conversamos, ¿cierto? De 1B a 3A, que habían ido a quimioterapia, a cirugía y que eran candidatos a quimioterapia, ¿cierto? Y cuando se incluyeron en el estudio recibieron quimioterapia, pero esto no fue parte de la intervención. Y pacientes que no hayan progresado tras la quimio. La intervención fue después de la después de la cirugía y la quimioterapia, darles atezolizumab a aquellos pacientes que no hayan progresado versus mejores cuidados de soporte. La randomización fue después de que los pacientes hayan recibido quimioterapia, eso es importante, ahí lo vamos a revisar. El outcome primario fue sobrevida libre de enfermedad en 3 grupos. En el grupo de estadio 2 a 3A, independiente del PDL1, en el estadio 2 a 3A con PDL1 mayor o igual a 1%, y la sobrevida libre de enfermedad también en el grupo por intención de tratar, que eran los pacientes 1B a 3A sin importar su PDL1. Y los outcomes secundarios, la sobrevida global en el grupo por intención de tratar, en el grupo con etapa 3 y en el de etapa 2 y 3A, y en el grupo con PDL1 mayor a 50%. Fue un estudio fase 3, como les conté, y el seguimiento se realizó hasta 190 eventos en la población con PDL1 positivo, alrededor de 36 meses para el análisis interino, que es el que estamos discutiendo hoy día. Entonces, este es el esquema del estudio, y aquí vemos que los pacientes tienen los criterios de inclusión que eran bastante generales, ¿cierto? Las etapas que conversamos, en la etapa 1B con el tumor mayor a 4 centímetros por el riesgo de recurrencia, y podían ingresar pacientes con EGFR o ALK, EGFR mutado o ALK con rearreglo. Eso estaba permitido. Y los pacientes al ingresar al estudio tenían que ser candidatos a quimioterapia con cisplatina. Ingresan al estudio, se enrolan y después, dentro del estudio, reciben la quimioterapia con platino, ¿cierto? Y la segunda droga dependiendo de la histología y a criterio del investigador. Luego de recibir la quimioterapia y de no haber progresado, los pacientes se randomizan en 2 ramas, 1 a 1, y no hay, por supuesto, crossover permitido. No es una terapia, en el fondo, adyuvante. Y es importante destacar que el estudio parte cuando el paciente es candidato a quimioterapia, pero que la randomización se hace cuando el paciente ha recibido ya la quimioterapia. Entonces hay muchos pacientes que no van que van a recibir la quimioterapia del estudio, pero no van a ir a randomización. De las particularidades estadísticas, se consideró una pérdida del 5% en 3 años, y una pérdida estimada del 5%, y inicialmente se estratificó por PDL1, pero es importante que se midió el PDL1 con inmunohistoquímica, con la técnica, o sea, con el marcador SP142 en células tumorales y en células inmunes inicialmente. Eso fue para incluir a los pacientes, y luego hubo un cambio en las recomendaciones del ente regulador para un mejor marcador, un marcador con mayor sensibilidad de PDL1, y eso después cambió en el protocolo del estudio, pero los pacientes ya estaban seleccionados. Se hizo un análisis jerarquizado de la sobrevida libre de enfermedad, primero en pacientes en etapa 2 a 3A con PDL1 positivo, pero esto medido con otra técnica, una técnica mucho más sensible. Entonces los grupos acá potencialmente podrían haber quedado desbalanceados. Y se fue bien exigente con un análisis de una cola con un P de 0.025 para hacer el análisis jerarquizado. Se midió sobrevida libre de enfermedad en los pacientes con PDL1 positivo con estas etapas, luego en los pacientes independientes de PDL1, y luego en los pacientes incluyendo el grupo con etapa 1B, en el grupo de intención de tratar, que incluía a todos los pacientes. La potencia del estudio tiene un estudio de alta potencia para los grupos con etapa 2 a 3A, y de potencia moderada para el grupo con intención de tratar. Se hizo un análisis interino que está bien preespecificado con el N de eventos que les conté en la diapo anterior, y los análisis de subgrupo también estaban preespecificados, y fueron a análisis de subgrupo, características demográficas, clínicas, la presencia de tabaquismo, el PDL1 y los marcadores moleculares. Entonces acá vemos que el control de alfa del análisis jerarquizado era bien exigente, ¿cierto? Iba a ir a analizar la sobrevida libre de enfermedad en esta población con PDL1 positivo, después en la población independiente del PDL1, y después en el grupo por intención de tratar
pero siendo bien exigentes en el alfa. Eso hace que el análisis se podría detener en cualquiera de estos pasos. Y no se seguiría analizando hacia adelante los subgrupos. De las cosas que les quería destacar dentro de los resultados de este estudio, es que previo a la randomización, como les contaba, hay 276 pacientes que se perdieron, es decir, los pacientes se reclutaron, recibieron quimioterapia, ingresaron al estudio, recibieron la quimio, y de esos, 276 no llegaron a randomizar. Y de estos, 264 ya habían recibido la quimioterapia. Entonces, un estudio que en costos es bien alto, ¿cierto? Y antes de la randomización, en el proceso de darle la quimioterapia, 20 pacientes fallecieron y 104 pacientes fueron retirados del estudio y 18 fueron retirados por su médico tratante. Y ahí hay que esperar los resultados definitivos para ver qué es lo que le pasó a estos pacientes, que esto no está en el manuscrito ni tampoco en el apéndice en esta vuelta, en estos resultados. Otra cosa particular es que la población latinoamericana se clasificó toda como blanco y no hay diferencia en el fondo con población de origen amerindio. Y se hizo estratificación de los grupos por PDL1 y por edad, pero, bueno, y entre otras variables que en el fondo no vale la pena mencionar ahora, pero quiero solamente plantear que los grupos deberían estar balanceados, pero uno ve que llama la atención que el 64% de los pacientes en el grupo de atezolizumab eran menores de 65 años, era un grupo joven en cáncer de pulmón. Y el 60% eran menores de 65 años en el grupo de mejores cuidados de soporte. Y otra cosa interesante es que en el grupo de atezolizumab, en el 56% de los pacientes tenían PDL1 positivo, mayor o igual a 1%. Y en el grupo de cuidados de soporte, el 51%. Este desbalance podría haber estado explicado por los cambios de método en el reclutamiento, la estratificación y posteriormente en el análisis, porque cuando el PDL1 se reclutó y se estratificó de una forma y después al analizarlo se hizo con otro marcador inmunohistoquímico. Entonces, aquí tenemos una particularidad que hay que tener en consideración para el análisis de los resultados. Las curvas de sobrevida libre de enfermedad, en realidad sobrevida libre de eventos, que era tener recurrencia de la enfermedad u otro cáncer o muerte, son las siguientes. Acá les presento dos de las dos principales, que es la sobrevida libre de enfermedad en el grupo con PDL1 positivo y etapa 2 a 3A, y vemos que las curvas en el fondo se empiezan a separar desde los 3 meses, lo cual podría ser atribuido a que algunos pacientes aquí empiezan a recurrir la enfermedad y en los pacientes que están expuestos a la inmunoterapia, esa recurrencia no sucede o no se pesquisa por la presencia de la inmuno, ¿cierto? Y esto en pacientes con PDL1 positivo. Y el HR para el outcome primario, que es sobrevida libre de eventos, es de 0.66 y según el análisis que ellos hacen, es una sobrevida que es positiva, que es estadísticamente significativa. Y en el grupo por intención de tratar, ¿cierto?, que incluía, además de los que conversamos recién, incluía los etapa 1B e incluía pacientes independientes del grupo PDL1, también vemos que las curvas se separan con menos intensidad alrededor de los 3 meses, y el HR estratificado es de 0.81, ¿cierto? Entonces, da estadísticamente significativo para diferencia en sobrevida libre de enfermedad, pero para el análisis estratificado habíamos conversado, ¿cierto?, de que el análisis de una cola tenía que tener un P sobre 0.025, y acá queda corto, el intervalo de confianza, y hace que ellos no sigan analizando los otros outcomes que habían propuesto. Entonces, por esta razón, no se hace el análisis de sobrevida global. Aquí, para clarificar esto, que es
a mí por lo menos me costó entenderlo desde el punto de vista de la metodología, ¿cierto? Los pacientes se siguieron a 32 meses y en el grupo con PDL1 positivo, ¿cierto? Hubo 102 eventos de recurrencia de 220 y en el grupo con esto en el grupo de mejor estudio de soporte y en el grupo de ATESO hubo 73 eventos. El HR es de 0.66 con un P menor a 0.25 y en el grupo de intención de tratar hubo también menos eventos en el grupo de atezolizumab, pero con un HR menor y con un P de 0.04, pero el intervalo de confianza está muy cerquita del 1, así que ellos, por su exigencia del análisis estratificado, no siguen haciendo análisis de sobrevida, ¿cierto? Así que con un P mayor a 0.025, que es estadísticamente significativo, pero no permite seguir haciendo análisis. Así que no se analizó la sobrevida global en este estudio. Otra cosa importante es que 2/3 de los pacientes que progresaron recibieron tratamiento para la enfermedad metastásica y 1/3 de los que tenían PDL1 recibió inhibidores de checkpoint posteriormente. Pero obviamente hay que esperar los datos más maduros para ver si realmente los pacientes fueron o no a terapias estándar. La toxicidad fue similar, no hay nada muy a otros estudios, no hay nada muy destacable en este aspecto. Obviamente hubo mayor toxicidad en el grupo de intervención porque estaban recibiendo un tratamiento y los otros no. Hice el análisis de subgrupo, algunas particularidades. Como yo les contaba, ¿cierto? Estos pacientes se estratificaron inicialmente por PDL1, pero con otro marcador inmunistoquímico, y después se analizaron con la técnica actualizada, con la técnica que el ente regulador había recomendado cambiar. Entonces vemos que aquí hay un análisis de subgrupo y pareciera ser que los que arrastran mayor beneficio son los pacientes que tienen PDL1 en las células tumorales sobre el 50%. ¿Cierto? Pasa algo similar con los pacientes IGFR negativo o desconocido, en general son negativos, ¿cierto? Y pareciera ser que ellos arrastran el beneficio. Y lo mismo con la historia de uso de tabaco. Los pacientes que usaron tabaco, al parecer, se beneficiaban más de la intervención con atezolizumab. Entonces, viendo con ojos críticos este estudio, para ver el riesgo de sesgo específicamente que llama la atención las particularidades metodológicas que hemos conversado. Para resumirlas, vemos que el estudio sí tiene una secuencia aleatoria que se explicita en el protocolo. Los pacientes fueron asignados de forma ciega, pero llama la atención, ¿cierto?, este detalle en que los pacientes son más jóvenes y tienen PDL1 mayor en el grupo de atezolizumab por la diferencia en la medición de la metodología. El doble ciego no hubo porque por la naturaleza de la intervención, ¿cierto?, los pacientes tenían que estar yendo por un año a ponerse un medicamento endovenoso. No hubo evaluación ciega de resultados, la progresión fue evaluada solo por el investigador sin confirmación del sponsor, y el sponsor tuvo acceso a la randomización también al momento de la evaluación. Hay poco seguimiento, bueno, por ser un análisis interino, falta claridad de los tratamientos posteriores, que esto probablemente lo vamos a ver en los resultados siguientes, con mayor seguimiento. Hay reporte selectivo de resultados, puesto que el análisis jerarquizado era bien exigente y el estudio, en el fondo ellos no siguieron haciendo análisis de sobrevida, por lo tanto presentan un estudio que es en el papel positivo, siendo que si uno hubiese seguido haciendo análisis probablemente hubiésemos tenido un estudio con outcomes también negativos. Y otra cosa importante, otra cosa importante es que hubo cambios en la medición en la técnica de medición del PDL1 al momento del reclutamiento y la randomización, y luego para el análisis de los resultados, y no está la comparación entre las técnicas dentro del estudio. Sabemos que la técnica con
el SCP-265 es más sensible que la técnica que la 142 que habían utilizado previamente. Entonces, ¿cómo aplicamos esto a nuestra población? ¿Cierto? Hay que considerar que es una población bien joven esta, que nuestros pacientes probablemente son un poco más mayores. No hay separación de pacientes latinos, hay diferencias en el acceso, ¿cierto? El sistema de salud, los entes reguladores, y también incluyeron poblaciones que son discutibles de incluir en los estudios de adyuvancia, como el estadio 1B, o pacientes PDL1 negativo para inmuno, o pacientes con mutaciones o rearreglos, ¿cierto? Tienen otros estándares de tratamiento. Dentro de los efectos adversos no hay nada especial en relación al resto de los estudios de inmuno, pero, pero por supuesto que hay más efectos adversos que en el grupo de control. Llevando las cosas a un dato práctico, ¿cuánto costaría esta intervención? La dosis de la droga vale 3,5 millones y el tratamiento vale 56 millones solo la droga, sería las 16 dosis. Entonces ahí habría que agregarle controles, seguimiento, sillón, etcétera, y complicaciones también. Y el número necesario a tratar en el grupo de PDL1 positivo sería 7, y el número necesario a tratar en el grupo por intención de tratar sería 10. Y esto, más o menos, para tratar 10 pacientes gastaríamos 570 millones de pesos para que a los 32 meses de seguimiento de los 10 pacientes tratados nos hayamos ahorrado una recaída. Entonces, llevándolo a datos prácticos. Así que el caso clínico, que es bien similar a lo que les envié ahí en el link, es una mujer de 78 años que no es fumadora, que tuvo un cáncer de mama que se curó y que consultó por tos. Tiene una imagen que muestra un nódulo pulmonar, se biopsió y era un adenocarcinoma con mutación de EGFR sin estudio de PDL1. Tenía N negativo clínico, pero después en la lobectomía apareció un N2. Es una paciente con un cáncer de pulmón, adenocarcinoma 3A, con mutación de EGFR. Recibió quimio adyuvante, ¿cierto? Con carboplatino y pemetrexato. Aquí carbo podríamos decir que es cisplatino para efectos docentes, y está en ECOG-0. Entonces, ¿cómo seguimos? Ahí vamos a revisar después lo que enviaron ustedes, pero hay distintas alternativas. La paciente, el estándar sería, ¿cierto? Probablemente ir a seguimiento, ITK no lo vamos a tocar, ¿cierto? Porque ya lo hemos conversado en otras de estas reuniones, y ellos en el estudio proponen ir a inmunoterapia. Y esta es una paciente que cumpliría todos los criterios de inclusión considerados en este estudio, y sus resultados, sí, en general, sí, casi todos pusieron que sí. Y efectivamente, una paciente que cumple criterios de inclusión, y le ofrecerían atezolizumab. No, la mayoría dijo que no, ¿cierto? Entonces es curioso, porque la paciente cumple los criterios de inclusión, es un estudio que es positivo, ¿cierto? Pero uno como que ve el caso y dice, por supuesto que no le voy a dar atezolizumab, o eso dicen algunos de ustedes. Entonces, con los datos actuales, este estudio nos cambia la conducta. ¿Y qué pasa? Entonces, tenemos que por un lado hay un outcome, que es la sobrevida libre de enfermedad, y tiene una toxicidad aceptable, pero por otro lado está el costo, que es extremadamente caro. Ahí estamos agregando toxicidad, hay estudio, el outcome de sobrevida libre de enfermedad, un outcome débil, ¿cierto? Es poco aplicable por los entes reguladores, por el mismo costo, etc. Y lo que más quiero destacar es que este estudio, de forma bien curiosa, en el fondo, en relación a otros estudios que hemos revisado, tiene un muy alto riesgo de sesgo, por el desbalance de los grupos, por el cambio de la medición del PDL1, ¿cierto? Por la exigencia del análisis jerárquico, etc. Entonces, probablemente ustedes también lo manifestaron, no se inclinaría nadie por atezolizumab, ¿cierto? Acá lo vemos chiquitito. Entonces, para concluir, esta es una enfermedad que es de mal pronóstico. El cáncer de pulmón no células pequeñas localizado tiende a recurrir, y es muy bueno siempre tener desarrollo de estrategias adyuvantes o no adyuvantes. Este es un estudio con un moderado a alto, y yo diría que en realidad alto riesgo de sesgo. Son datos iniciales, falta alto seguimiento,
Ahí se incluyeron poblaciones, una población heterogénea, en donde hay otros estándares y otras alternativas. Es un estudio que actualmente tiene poca aplicabilidad y por lo tanto hoy no nos cambiaría, a mi juicio, la conducta. Sí, Oh, quedamos así. hay un murmullo en la sala, en la plenaria. Perfecto, Diego. Oye, deja de compartir pantalla eh, y pasaremos a la visión de galería. Visión de galería para que la gente que está presentable prenda la cámara. Nunca es malo para no sentirse hablando al vacío informático. Eh, aunque tengan mala luz, ¿ah? Aunque tengan mala luz. Entonces, me sumo a la invitación de Diego, que si alguien tiene algún comentario, yo tengo hartos comentarios y después le voy a preguntar algunas cosas a Héctor, a quien le agradezco su presencia, que llegó ahí, nuestro experto de cáncer de pulmón, profesor, bienvenido. Así que no sé si alguien tiene algún comentario. Puede hablar ahora o callar para siempre. Pueden levantar la mano con el Zoom o levantar la mano así como en la cámara. Todo sirve. Yo iba a comentar solamente Dale. tipo que en la evaluación de riesgo de sesgo, que el Diego pone que por la naturaleza de la intervención no se podía hacer ciego, pero como que no tiene mucho sentido tampoco, porque además podía ser ciego, en el fondo si es una droga inyectable. O sea, no digo contra ti, sino contra el estudio, no sé qué pensáis de eso. Sí, mira, muy buen aporte, Ana. Ana Manuela Heredia Castro. Yo creo que es un buen punto y acá siempre hay que tener en cuenta que qué tan importante es el ciego para el desarrollo del estudio, por un lado, y para la medición de los resultados. Entonces, si uno está viendo algo que es netamente clínico, quizá como suponte dolor, la importancia del ciego es máxima, ¿cierto? Si uno está viendo algo que es incontestable, como la muerte, ahí la cuestión del ciego en cuanto al desenlace puede ser menos importante. Pero en un estudio como este, donde es un estudio largo, ¿verdad? Donde hay otras cointervenciones, o sea, durante el desarrollo del estudio independiente del desenlace, sí suena que puede ser importante el tema del ciego. Y yo estoy muy de acuerdo con Ana en cuanto a que no está tan justificado, no por Diego, sino que por la naturaleza de todo esto, que efectivamente no haya habido ciego. Ahora, también está el tema, para cerrarlo, el ciego en los estudios de pacientes metastásicos, cuando hay que ver la progresión, es importante que si están ciegos o no la gente que evalúa las imágenes. Que eso no es algo que tenga tanta relevancia acá porque habitualmente cuando las personas progresan después de un tratamiento curativo es evidente y no están esas dudas que hay en el tratamiento paliativo, ¿verdad? Gonzalo, dele. Ahí me desmuteé. Voy a bajar la mano. Es como un comentario, en verdad, porque quizás la capacidad cerebral quizás no me da para analizarlo yo, pero me llama la atención en el diseño y le he dado algunas vueltas de cómo impactan los resultados el hecho de que se hayan enrolado los pacientes en un tiempo, se hayan seleccionado los pacientes, por X motivo se perdieron unos cuantos y recién ahí se hayan randomizado. Y cómo eso, si finalmente randomizar ahí quizás aumenta o exacerba las diferencias que pueden existir en las poblaciones versus si hubiera hecho desde un principio donde las diferencias se hubieran diluido un poco por los pacientes que no recibieron quimio, progresaron, bla, bla, bla. Entonces, no sé qué opinan. Mira, muy buena pregunta. Yo no es que no quiera que Diego hable, ¿ah? Diego hizo una muy buena presentación. Me gusta cuando habla, pero tenemos decados más avesados que han visto esto en otros diseños. Me acuerdo, por ejemplo, de cáncer de vejiga que no progresa a la quimio paliativa, es el típico de inmuno en pacientes un poco seleccionados. Entonces, ¿qué piensan los becarios de segundo cuando ya la madurez de la segundo año de beca? ¿Qué es lo que opinan de lo que acaba de preguntar Gonzalo? Que es una muy buena pregunta. Como decía el comercial, no se peleen. Con el niño que no se peleen. Bueno, no sé si lo oyeron. Bueno, yo he visto comerciales. No se peleen. No se peleen.
Bueno, yo puedo responder si es que Siempre, siempre sin mona, Anita, siempre sin mona. Dale. O sea, creo que, claro, obviamente randomizar después de eso se pierde se puede perder un porcentaje variable de pacientes que probablemente van a tener peor pronóstico. Entonces eso igual afecta creo que de todas maneras afecta el resultado en un sentido positivo para la droga de estudio. Pues, y eso lo vimos, por ejemplo, el año pasado en el polo, creo, el de páncreas, en el fondo, Exacto, que sí. cuando la parí, que Sí. o sea, obviamente los pacientes estaban mega seleccionados, porque eran pacientes que no habían progresado nada a la quimio, que habían respondido súper bien y que fue. Entonces, claro, eso lo hemos visto más claro, en casos metastásicos, pero creo que de todas maneras influye, como que me parecería que lo más lógico, como piensa el Gonzalo, sería haberlo randomizado antes. Pero efectivamente, yo estoy en línea con Anita, siempre hemos visto esto en otros casos, probablemente el principal ejemplo es el Polo Trial, que vimos de que como la gente con cáncer de páncreas vivía montones de meses, pero estaban seleccionados. También pasa lo mismo en el estudio de Giga, y un poco independiente de la localización primaria donde se haga, lo que ocurre es una selección, ¿cierto?, de pacientes, que no, más que darle más riesgo de sesgo al estudio, nos tiene que hacer considerar eso, ¿cierto? Que hay una intervención que seleccionó una biología más favorable o características de pacientes más favorables. En el fondo, pero nos tiene que hacer pensar en la aplicabilidad de los resultados. Ahora, muy buen alcance. ¿Algún otro comentario? Yo tengo 5 comentarios yo, pero más comentarios de nuestros becarios. Quizá voy a comentar algo yo para encender la llama, ¿cierto?, de la dialéctica. Eh, ¿qué piensan de esto de las 8 versiones del protocolo? Me encantó esos gatos que empezaba un gatito como súper estándar y terminaba una cosa como de Tusi, ¿ah? Una cosa así, ayahuasca, no sé, una versión de Tusi, gato con Tusi. Entonces, ¿qué piensan? ¿Qué piensan nuestros becarios de 8 protocolos, 8 versiones diferentes del protocolo? ¿Qué le hace pensar eso? Anita, prohibido hablar porque Anita siempre se inmola. Daniel, dale. O sea, yo personalmente no me había tocado ver un estudio que tuviera tantos cambios del protocolo, y lo que uno pensaría en el fondo es que están ajustando sobre la marcha, y eso igual ya va perdiendo validez el estudio. En el fondo hay que evaluarlo cómo inició. En el fondo creo que hay que ver cómo la idea inicial y cómo son los resultados que ellos están publicando, porque entre medio quizás que haya pasado. Así que eso igual es en el fondo una alarma para ver en el fondo que los resultados que están mostrando ellos probablemente los fueron ajustando a su conveniencia. Claro, uno, en verdad que causa desconfianza, ¿no? Causa desconfianza, y a mí en lo personal, y esto en mis comentarios que voy a pasar a eliminar porque lo tengo acá anotado, ¿cierto? Claro, a mí me sorprende la industria farmacéutica sin satanizarlo, ¿ah? Sin satanizarlo, pero cómo pueden darse ciertas licencias porque al final son los que producen la droga, financian el estudio, financian el congreso, financian el journal, financian el experto, financian todo. O sea, en el fondo, me llamaron hace poco y querían financiar becado, ¿eh? Becado, tú, Gonzalo, tú puedes ser el becado de Roche. Una cuestión dramática. O sea, ya cuando ya nos van a financiar los becados ya estamos así, pero acorralados por todos lados. Pero permitiéndose ir contra la corriente un poco en lo que es el manejo del cáncer de pulmón hoy en día, ¿cierto? Que es muy diferenciado según el tipo, según la biología que tiene. Y habiendo estándar, ¿cierto? La industria clama que un estándar en el EGFR mutado es osimertinib. La misma industria lo clama. Dice, no, a los 4 vientos. Dice, aquí el estándar es osimertinib. Y después mete paciente, cuando el estudio de osimertinib ya está publicado hace rato, y en todos estos amendments de protocolo nos dicen, oye, hay otro estándar, saquémoslo. Pero en el fondo, por algún motivo, no lo hacen. Entonces, no lo quiero satanizar de nuevo, pero sí creo que llama la atención que hagan tantos cambios de protocolo
y aún así no provean ciertos estándares que a mí me parece que a esta altura en la comunidad de pulmón están más o menos claros. De hecho, Diego nos dijo que solo 2/3 de las personas reciben tratamiento a la progresión. Y yo pienso, sin querer ser demasiado hippie, Chile despertó contra la industria farmacéutica, Chile despertó, sin ser demasiado hippie, yo pienso que a esta altura ya a todo paciente con cáncer de pulmón, la industria, si está en un ensayo clínico, debería ofrecer la inmunopaliativa. Yo creo que ya está claro que la inmunopaliativa funciona. O sea, no creo que haya que darle mucha más vuelta, porque al final ellos lo que logran, sin satanizarlo, al pasar un estudio adyuvante es que meten, no, 16 ciclos. Y 16 ciclos es más que lo que hacen la mayoría de los pacientes en paliación después. Entonces, claro, encajan un número grande de ciclos, pero ellos deberían, para estar bien seguros si esto es mejor darlo adyuvante o en paliación, deberían asegurarle la paliación a los que progresen y que no la hayan recibido. Pero, y asegurarle los inertinidos a los jefes remutados. Pero no lo van a hacer sin satanizarlos porque lo que buscan es demostrar un beneficio. Eso me parece brutal. Me parece brutal. Una última pregunta a la audiencia, digamos, que Diego lo dijo la pasada, me parece muy interesante, sobre todo para los que se leyeron el último de Hallmarks. ¿Por qué es importante esto que en América nos digan blancos, sin ofender a nadie por su color de piel? Yo mismo no soy nada de blanco, por cierto, soy amerindio. Pero, ¿por qué será importante en la inmunoterapia que estemos en el mismo grupo que los caucásicos blancos de Estados Unidos o de Suiza? De Suiza. ¿Alguien tiene algún insight respecto a eso? Prohibido hablar la Anita. Permitido hablar Alejandro, permitido hablar Jorge, Jason, permitido hablar Gabriela, Leticia. Prohibido hablar Diego Carrillo. Si alguien quiere puede escribir en el chat, para que no tengan la cuestión del micrófono encima. ¿Qué me dicen? ¿Nadie? ¿Alguna idea? Jason desde el Sótero, ya de Puente Alto, quizás viene el metro de vuelta. Sí, tengo mala señal, pero claramente juntar a todas las etnias, igualarlas, tanto en términos del comportamiento biológico del cáncer como en lo que respecta al acceso a la salud, llámese qué hacer después a la progresión y todo lo demás, no permite tener una visual real de lo que ocurriría en la población latina, por ejemplo, o amerindia. Me parece que aumenta colocar muchos blancos, por decirlo de otra manera, caucásicos, de países que tienen accesos amplios a la salud, probablemente coloquen a una población mucho más como con mejor performance que nuestra representatividad en nuestro continente. Y eso aumenta la posibilidad que el estudio de positivo en general. No sé si usted está de acuerdo. Claro, yo creo que efectivamente, sobre todo en la inmuno que tiene tantas variables involucradas, ¿cierto? Y haciendo alusión a lo que hablaba de los hallmarks esto del 2022, aparece como súper importante el tema de la microbiota, ¿no? De microbioma, microbiota, y cómo eso puede ser relevante sobre todo para la inmuno, y eso tiene que ver con factores geográficos, factores de alimentación, que podríamos calificar como, entre comillas, más ambientales, que sin duda son diferentes en Chile, en la gente que estaba yendo a Recoleta a ponerse en ateso, porque hay gente de Chile acá, y quizás se fue a tratar a Recoleta ahí, entre los vendedores ambulantes, y la gente que se iba a poner a su hospital en Zúrich, iba en el tranvía, en Suiza, ¿verdad? Comiendo chocolate suizo, a ponerse su inmuno. Y yo creo que, sobre todo considerando
estos nuevos insights y lo importante que puede ser en pulmón. Igual incluso hablan de la microbiota del pulmón. Me parece que es bien, bien importante. Profesor Galindo, ¿qué nos puede dar una opinión desde la trinchera de la comunidad de oncología torácica? La trinchera, ¿qué nos dice en la trinchera? ¿Qué es lo que se habla en la trinchera ahí? En la trinchera, más bien tal vez hacer un comentario sobre el paper, que algunas cosas ya se han dicho, pero primero que nada es una pregunta tremendamente importante, ¿cierto? Adyuvancia en cáncer de pulmón. ¿Cómo hacemos que esta enfermedad, de la cual a pesar de operarse, 60% recaen y se mueren? O sea, la pregunta es muy, muy importante y eso requiere un estudio que sea muy bueno. Entonces, ya de partida, el objetivo primario, que era sobrevida libre de enfermedad, me parece que es malo, y Diego lo dijo, un objetivo poco sólido. Segundo, metieron a los EGFR y ya sabíamos que responden menos a inmunoterapia. ¿Por qué meter EGFR o con mutación driver? Así que esa es una falla bien importante del estudio. Los cambios que hubieron en el protocolo, es cierto que hay un montón de cambios, pero generalmente son cambios a el consentimiento informado, no cambios al protocolo en sí. Así que es muy sospechoso y puede que esto de la pregunta de los blancos y amerindios esté en ese sentido, que hayan puesto a todos blancos viendo ya los resultados malos si los separaban por razas. Así que al menos uno puede sospechar esa cuestión, ¿cierto? Otra cosa importante es que salió positivo el estudio porque el estudio o el beneficio en sobrevida fue arrastrado por los PDL1 mayor al 50%. El estudio no es positivo entre 1 a 49% de PDL1 positivo. Y interesante también hablar sobre la toxicidad del atezo. Los que recibieron quimio y recibieron atezo tuvieron más toxicidad que los que no recibieron atezo, y eso indica que la combinación de terapia, aunque sea secuencial, es más tóxica. Hubo una importante toxicidad grado 3 y 4 en los que recibieron atezo. De hecho, 20% creo que abandonaron por toxicidad. Así que importante, no es un tratamiento que no sea tóxico, y creo que un 1% de mortalidad con el atezo. Así que creo que al menos en mi práctica diaria no es una opción en este momento darle atezolizumab adyuvancia a un paciente, por las razones que conversamos del estudio, por el beneficio que no es muy sólido y por el costo que es tremendo, digamos. Así que creo que en la práctica yo no lo recomendaría, al menos por ahora. Gracias, profe. No sé si tiene algún insight de Nicolás Yáñez desde la vereda desde la ribera del Calle seguramente. Veo quizás Francisco levantó la mano a Daniel Cantero. Nicolás, ¿va a decir algo? ¿Lo van manejando? Sí. Si van manejando, no digan nada, pues. No, hola, me estacioné por miedo a la muerte y a las 3 UTM, como le dije a Anita. Daniel Cantero. Sí, ahí sí. En verdad una pregunta, porque me llama la atención el tema de las duraciones de los tratamientos. En este caso fueron 4 años, ¿no es cierto? Y haciendo... ¿sí? ¿Sí o no, Diego? Un año. Claro, un año de... 16-12. Ya, un año perfecto, sí. de atezo, claro. 16. Sí. Pero, o sea, haciendo una comparación con el Adaura, que fueron 3 años, como que tengo la sensación de que son un poco arbitrarias las duraciones de los tratamientos en adyuvancia. No sé si eso hay alguna regulación o cómo lo están como enfrentando, porque igual me imagino que eso igual puede afectar obviamente la toxicidad, la calidad de vida y también quizás los resultados como principales de los estudios. Interesante, claro, efectivamente. Mira, yo te diría que hay que distinguir según mecanismo de acción, ¿no?
Y los TKI, es bueno, esto de los 3 años, hay re pocos TKI adyuvantes, ¿ah? Pero en general se van entre el año y los 3, dentro de esos pocos ejemplos que existen, digamos, sin tanta justificación. Y en todo está este problema de que está el efecto como, si en verdad eliminan la enfermedad metastásica para siempre o si está retardando su aparición, ¿no? Eso también vale para las terapias endocrinas de mama. Diferente es lo que ocurre con la quimioterapia, ¿no? Que se supone que cuando nos mata bien muertos. Y la inmuno probablemente está en nos mata bien muertos a los nidos de células tumorales que están pendientes de hacer la colonización metastásica en los sitios a distancia, ¿verdad? Pero en la inmuno probablemente está en un periodo, o sea, en un lugar intermedio. Ahora, con la quimioterapia inicialmente la adyuvancia efectivamente era más larga. Por ejemplo, en mama, el CMF, no sé si al profesor Galindo le tocó dar un CMF un año, ya, a mí ya no me tocó, pero ¿le tocó darle un año el CMF? Sí, Sí, sí. claro, también colon, hacían de colon y de mama adyuvancias de un año con quimioterapia. Después la rebajaron a 6 meses y en algunas localizaciones han ido bajando aún más. Lo que hacen con la quimio es que dicen, mira, en la práctica los pacientes es metastásico. Los pacientes que no responden a los 6 meses a la quimio en general no van a responder. En general responden a los 3. Entonces ahí uno tendría que preguntarse con la inmuno. Y ahí, doctor Galindo tiene 1000 veces más experiencia que yo, que tengo pésima experiencia con la inmuno. Pero los pacientes con la inmuno, ¿al cuánto tiempo responden si van a responder? No sé. Profesor Galindo, en su experiencia, ¿cómo es la cosa? Si van a O responder. sea, la experiencia es en etapa 4, digamos, Sí, ¿cierto? sí, sí. Y de ahí nacen los tiempos también. Los estudios de etapa 4 son 2 años de tratamiento. Claro. Después el Pacific, que en etapa 3 es 1 año. De cierta manera, los tiempos son algo arbitrarios. En cuanto a tu pregunta, en general, la respuesta es al menos a las 8, mínimo 8 semanas. 8 Debiera semanas. haber alguna respuesta con inmunoterapia. Ahora la pregunta sería, si un paciente no le ha respondido a los 6 meses, ¿alguno le empieza a responder pasados los 6 meses con inmuno? Sí, sí, hay casos, hay respondedores lentos. Lento. Hay respondedores lentos, pero es la minoría. Claro. Es la Habría que minoría. ver esa cinética, y en general lo que uno ve en las curvas de los estudios es que la inmuno efectivamente tarda unos 3 meses en establecer la diferencia contra la mayoría de sus comparadores, como que hay que esperarle un poquito. Entonces en general se separan las curvas después de los 3 meses. Ahora habría que ver la justificación para dejar un año versus 6 meses o versus... Ahora, Habría sí, que ver. ahora es difícil al no tener enfermedad medible porque tú no puedes decir está respondiendo o no. Claro, no se puede. ¿Cierto? Y ese Pero, es el problema en los de adyuvancia. sí. El tema es que uno podría aproximarse a saber cuándo, más o menos, sabiendo cómo se comportan en los metastásicos, porque diciendo, mira, si los metastásicos, estoy inventando, todos te responden entre el mes y los 3 meses, probablemente darle un año de inmunoterapia a la gente en adyuvancia no sea tan recomendable, pero probablemente acá se va a chocar el interés, por decirlo así, científico, con innegable, ¿cierto? Con que igual la industria en general tiende a poner las adyuvancias de más tiempo de lo que les dan en las primeras líneas a la mayoría. Entonces, por ejemplo, los TKI 3 años, la mayoría de las personas no están con TKI en primera línea 3 años. En prácticamente ninguna localización, como en mediana. Obviamente hay gente, yo tengo un paciente en el Sodre, pero habitualmente tienden a tirar el tejo pasado, porque también hay un interés ahí económico de sacar tratamientos más largos. Entonces acá le dicen, dale osimertinib 3 años. Claro, uno lo mira en primera línea y hay 3 años. La mediana son como 18 meses. Entonces, eso está reñido, ¿cierto? La necesidad como más académica o científica de saber cuánto dura, y también el tema de la industria sin satanizarla, que lo que quieren es vender sus drogas. Es como enojarse con una librería porque quiere vender libros. Es un negocio, pues, trabajan en eso. Entonces, ellos lo que necesitan es sacar igual indicaciones. Entonces, por ahí yo creo que tiene que ver con esto que hicieron acá, que metieron todo en el mismo saco, porque tratan de sacar un N nuevo y tratan de que salga una indicación lo más universal posible. Cosa que uno no puede decir, mira, entonces apuestan. Y dicen, en el advisory board, dicen, mira, apostemos a que nos salga positivo. Y si nos sale positivo, le enchufamos la adyuvancia a todos los pacientes, aunque sean EGFR mutados. En este caso apostaron y no resultó. Ahora,
siempre les va a resultar de buena cosa, ¿eh? Pero en este caso yo creo que no les resultó. Oye, ¿alguien quiere opinar alguna cosa más? Pues ya estamos medio en la hora. Ay, lo del año parece ser como, como ya medio consensuado en el tema de la inmuno. Por ejemplo, está melanoma o riñón, que todos los estudios de adjuvancia son como un año máximo de inmuno. Claro. Entonces, si Lo después mismo, igual los efectos adversos mismo, también influyen en mantenerla. claro, lo mismo que decía Héctor, en metastásico lo están cortando a los 2 años. Yo le podría decir, ¿y por qué no a los 18 meses? Entonces, de decir, no, porque que entre los 18 y los 24 pasa algo. Honestamente, si llegan a Ahora, consenso, en adyuvancia tiene cierto grado de lógica en pulmón, porque en el primer año probablemente son cerca del 60% recaen un poquito más el primer año. Así que podría tener cierto grado de apoyo hacer un año, digamos. Porque los 2 primeros años son el periodo donde más recaen los pacientes que se operan de cáncer de pulmón. Así que podría tener cierta teoría, pero es verdad que en otras patologías, en melanoma y renal, un año también es la adyuvancia. así es, se están llegando como a ciertos consensos en la industria, que al final nosotros nos quedamos a decirle, no, mire, no lo voy a hacer así. No, uno no tiene que aterrarnos. O sea, tiene que ser. Ahora, yo desde el MinSal, que trabajo con Nicolás y con la Gloria Posada, que se fue y te dejó saludos, Héctor, por si acaso. Gloria Posada entró en la sombra y te dejó mucha salud, pero nosotros no nos llama mucho la atención esta droga para pedirle al ministerio que la incorpore, por lo que O hemos sea, conversado. no pasaría un DAC. No pasaría un DAC que ya Héctor lo acompañó en uno de esos lances. No pasaría un DAC, esta droga tenemos que meter otra mejor. Esta indicación al menos no pasaría. Eso, pues, muy bien. Entonces, voy a dejar de grabar. Voy a dejar de grabar.